lo hacen, y como dice el proverbio tuyo, Señor, que si les enseñamos de pequeños, aun cuando fueren viejos, cuando fueren grandes, no se apartarán de esas enseñanzas. Que así sea, Padre, bendícelos y permite que puedan ir creciendo en estatura, sabiduría y gracia delante de ti y de los hombres. Bendícenos a través de esta predicación también, en Cristo Jesús, amén y amén. Adelante, pequeños, pueden pasar a sus clases. Allá están ya sus maestras preparadas con todo lo que... Y pues los grandotes estamos aquí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la que vamos a ver hoy, hermanos? Y a ver, díganme las otras tres que hemos visto. A ver si es cierto que... Sola Escritura fue la primera. Sola Gracia. Solo Cristo. Y hoy vamos a ver la sola fe. Y el domingo, si Dios permite, terminamos, porque termina octubre. Solo a Dios la gloria. Son las 5 solas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a darle una aquí. Bueno, antes de que lean les quiero platicar. Yo soy fan, no soy fanático, pero me gusta Star Wars. Tengo algunas cositas, algunos juguetitos que he ido pues coleccionando. A mí me gusta coleccionar cosas. No soy fanático, obviamente no creo que eso sea verdad, ni creo en la fuerza, ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí me gusta Star Wars. Y me acuerdo mucho que venía, ¿sí escuchan bien ustedes ese micrófono o lo escuchan así como raro? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, muy bien. Entonces, me acuerdo que, pues la primera película fue precisamente Star Wars, así se llamó, La Guerra de las Galaxias. Y la segunda parte fue, ¿se acuerdan los que saben? ¿No saben cómo se llamó la segunda parte? Ah, muy bien, El Imperio Contraataca, a los que les gusta Star Wars. Y yo me acuerdo mucho de eso porque, no sé si ya les platiqué, creo que sí una vez, o no sé si se acuerdan, que mi mamá trabajaba, no siempre trabajaba, y siempre estaba cansada, pobrecita mi mamá. Y nos llevó al cine, y antes había permanencia voluntaria en el cine. No sé cuánto les tocó eso, que te podías quedar el tiempo que quisieras a ver la película las veces que te pegara la gana. Y entonces nos llevó a ver la del Imperio Contraataca, allá al cine Churubusco, me acuerdo muy bien. Y había pues permanencia voluntaria. Y mi mamá se quedó dormida, creo que desde la primera parte de la película. Y mi hermana y yo nos quedamos viendo todo, quién sabe cuánto, hasta el día de la noche. No, cuando se despertó mi mamá, ahora sí el Imperio contraatacó, Y les digo esto porque, fíjense bien, que la Iglesia Católica no se quedó a gusto, porque después del movimiento de Martín Lutero de 1517, empezó a crecer el luteranismo, pero también el calvinismo y otros reformadores, y la reforma se extendió a toda Europa, a Suiza, a Holanda, a Alemania, a Inglaterra, a Escocia, a países también después como toda la península escandinava, ¿no? A Dinamarca, Suecia, Finlandia, y también a América Latina, al Nuevo Mundo también. Entonces la Iglesia Católica no estaba contenta y contraatacó. Por eso llamaron a un concilio que se llamó el Concilio de Trento, porque ellos iniciaron un movimiento que se llamó, ahí dice cómo se llamaba ese movimiento que inició la Iglesia Católica, la Contrarreforma. Ah, sí, ustedes hicieron la Guerra de las Galaxias, ahora viene el Imperio Contraataca. Ustedes hicieron la Reforma Protestante, pues ahora viene la Contrarreforma. Y eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. Digo para que les quede claro, ¿no? Eso fue lo que hizo la Iglesia Católica. No estaba contenta porque la Iglesia Protestante le estaba comiendo el mandado. Así de tácito, así de coloquial voy a usar el lenguaje. Le estaba comiendo el mandado. Y entonces algo está pasando, tenemos que reagruparnos. Y entonces hicieron el Concilio de Trento. ¿Qué era un concilio? Como vemos ahí, bueno, aquí vemos cómo llamaron a los obispos más importantes de toda la ciudad, de las ciudades donde tenían iglesia los católicos. Estuvo el Papa, por supuesto, y esto lo convocaron en una ciudad que se llama Trento, en Italia. Por eso se le conoció como el Concilio de Trento. Y se sentaron, fíjense, varios años, de 1545 a 1563. No quiere decir esto que todos los días, todos esos años, pero durante esos años tuvieron algunos periodos donde estuvieron comentando algunas cosas. Aquí dice, ¿verdad? Donde rechazaron, ¿qué rechazaron? El luteranismo y a todo lo que se vino dando de la reforma, a todo lo reformado, a todo lo protestante. Y vamos a ver, dale nomás por favor, hermano.
Fíjense, dice, sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a quienes, condenando la reforma protestante, o sea, condenando la reforma protestante, considerándola por la Santa Sede. ¿Cuál es la Santa Sede? Como una. Entonces nosotros ante Roma, ¿qué somos? Hace algunos años se hizo ahí alguna situación por parte de la Iglesia Romana y ya no nos llamaba herejes, nos hicieron el favor de ahora llamarnos los hermanos separados. Ya no somos herejes, somos nada más los hermanos separados. Así es como nos llamaron después. Pero bueno, volvamos al Concilio de Trento. Y es muy importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Este concilio pues trató muchas cosas, pero más basó o versó en 3 ejes. El primer eje fue este. Ayúdenme, ¿cómo dice aquí el punto número 1? La doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras. Fíjense, la doctrina de la Iglesia sobre las Sagradas Escrituras. Eso ya lo vimos en la sola Escritura, que eso no es posible. Luego dice, o sea, la tradición para ellos, la historia de los santos, de las vírgenes, es más importante que lo que dice la Biblia. Los sacramentos. Y bueno, allí en los sacramentos había una discusión, porque ellos tienen 7 sacramentos, los protestantes solamente reconocían 2 sacramentos. ¿Y el qué? Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? A un curita agarrándole la mano a una mujer. Y entonces, sí, los que vieron, los que han estado viendo, oyendo o viendo las predicaciones de los martes y los jueves, hablamos de las mujeres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de las mujeres en la Reforma? Porque cuando Martín Lutero hace su Reforma, él era monje, él no se podía casar. Pero cuando empieza con la Reforma, él se casó y muchos monjes empezaron a salir de los monasterios, a lo mejor porque dijeron, no, pues aquí sí, de aquí somos, ¿verdad? Nos vamos a casar. Y la Iglesia Católica, en este concilio, ratificó el ¿qué? Prohibiendo el casamiento de los sacerdotes. Sabemos todo lo que eso ha provocado, ¿no? Que los papas tuvieran hijos, que los papas tuvieran amantes, que los sacerdotes tuvieran mujeres. No les he contado, cuando yo salí de la secundaria, antes no me acuerdo por qué era así, en la época que me tocó, como 3 meses de vacaciones antes de entrar, y me acuerdo que me fui a Michoacán, íbamos a entrar a un seminario católico, porque yo tenía un amigo que su tío allí en Michoacán era cura. Y cuando llegamos allá al curato donde estaba el tío, allí en la ciudad donde estaba, en el pueblito, pues todos sabían que el tío tenía su mujer, tenía su esposa, era la que le hacía de comer, y era su mujer. Y así muchos sacerdotes, porque no se puede vivir, ¿verdad? Los que no tienen ese don, el don de continencia, no pueden vivir, ni tanto ni mujeres ni como hombres. Entonces, pero la Iglesia en este eje, fíjense lo que estaba diciendo. Vamos a darle uno más y vamos a ver la segunda cosa que proponía la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Ayúdenme. Fíjense, ¿la autoridad de quién? Había un dicho, ¿verdad? En latín. Vox Papa, Vox Dei, que significa la voz del Papa es la voz de Dios. Imagínense qué herejía. Luego, ¿qué más? Porque hasta aquí solamente había monasterios. Las personas que querían retirarse a vivir una vida religiosa, lo que hacían es que se iban a algún monasterio. Por eso Martín Lutero era un monje, por eso muchos de ahí eran monjes. Pero aquí se aplicó la situación de los seminarios, empezar a crear seminarios, para que se prepararan, de ahora en adelante se prepararan los que ahora conocemos como curas, ¿verdad? Y sí se preparan mucho, van como 10 años a los seminarios. Muy bien, vamos a darle uno más, el tercer eje que trató el Concilio de Trento. ¿Qué dice ahí? El concilio definió las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la Iglesia, en especial las prácticas realizadas por los protestantes. Presencia real de Cristo en la... A ver ahí, los protestantes no creemos que Cristo está realmente en la Eucaristía. Y si se ve aquí, se ve esta imagen. Ellos creen, ¿verdad? Y hasta les decía yo el otro día que cuando va el sacristán y que lleva la cosita de las hostias, donde lleva la cajita, tiene que tener mucho cuidado que no se le caiga, porque si se le cae, se pegó Cristo, porque está Cristo ahí. Bueno, eso es lo que querían reafirmar ellos, ¿no? ¿Qué más? Y ahí lo pongo con negritas a propósito. ¿Qué más? Eso es lo que estaban diciendo, combatiendo los protestantes. ¿Qué decían? Que solamente
La justificación era ¿por qué? Nada de obras. Y ellos decían, bueno, sí es por la fe, pero también por obras. Y siguieron en eso, ¿no? Vamos a seguir. ¿Conservación de qué? ¿Cuáles son los 7 sacramentos? ¿Sí los conocen los 7 sacramentos por cultura general? Es fíjense, nosotros solamente reconocemos el bautismo y la Santa Cena. Y ellos reconocen la confirmación, bueno, échale. Muy bien. Orden sagrado. Muy bien. Matrimonio. Exactamente, esos son los siete sacramentos. Nosotros solamente reconocemos 2, y aquí la Iglesia Católica en el Concilio de Trento dijo, se mantienen esos 7 sacramentos. Todo lo protestante son herejías. Y también, ¿qué más, hermanos? Las indulgencias. Eso de que Martín Lutero dice que las indulgencias, no, aquí mi chicharrón esto, van a seguir las indulgencias. Y sobre todo la veneración a la Santísima y a los santos. Fue lo que dijo el Concilio de Trento. Acuérdense que esto era un concilio que surgió como un movimiento contra la reforma, ¿no? Y todo el que no creyera en estos puntos, ¿qué iba a pasar con ellos? Por eso excomulgaron a Martín Lutero en la Dieta de Worms por hereje, pero él rompió el edicto que le dieron, ¿verdad? Lo rompió. A mí, Valentín Gómez Faría y lo rompió. Bueno, muy bien. Ahora, esto es muy importante porque estamos viendo que solo por fe. Hoy vamos a ver la sola fide. Vamos a darle uno más. Para esto, hermanos, hace falta que yo les explique rápidamente, brevemente, porque tiene que ver con todo lo que vamos a ver, cómo se efectúa nuestra salvación. ¿En qué orden? Yo les había dicho en otras ocasiones que hay algo que se llama el ordo salutis. En latín significa el orden de la salvación. Y brevemente, rápidamente lo voy a explicar. Lo primero, allá hasta arriba dice la elección o la predestinación. Por eso dice Efesios, ¿verdad? Que el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y esas cosas no las podemos entender, porque antes de que Dios hiciera el mundo, ya había pensado en los escogidos, en quienes iban a ser sus hijos. Así de grande es esta doctrina. Primero es la elección y el llamamiento, luego, y la predestinación. Luego viene el llamamiento eficaz. Dios nos llama, nos empieza a inquietar. Es cuando tú dices, bueno, pues es que aquí en la iglesia donde estoy, en la religión donde estoy, no me llena, hay algo, ¿no? Y empiezas es Dios mismo que te está haciendo ese llamamiento. Luego viene la regeneración, y es cuando Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, y entonces en esa regeneración es cuando Dios nos da fe, porque la fe, ningún ser humano tiene una fe genuina si no Dios se la da. Entonces nos las da aquí en el proceso de la regeneración. Cuando Él cambia nuestro corazón, nos da fe. Por eso es que cuando viene lo siguiente, que es la conversión, cuando tú llegas a una iglesia, cuando alguien te predica, ya tú estás capacitado para decirle que sí a Dios, porque Él ya te dio antes. ¿Qué te dio? La fe. Él te dio la fe, en la regeneración te dio la fe. Sin esa fe regeneradora no le podrías contestar que sí al Señor. Y aquí no me quiero meter en más problemas con Arminio y esas cosas, ¿no? Porque no quiero hacer los bolas. Pero después viene lo que les decía yo que era muy importante. ¿Qué cosa? Y ahí dice ahí, ¿la justificación es qué? Es decir, ese es un acto que pasa en la eternidad, es un acto. Cuando tú vienes a Cristo, Él te justifica, te hace justo. Entonces me acuerdo que una vez yo en una predicación hablaba de esto, y yo les he contado, ¿no?, que una muchacha que era pariente de un hermano que iba a la iglesia, al final del culto le dijo al que lo había llevado, que era su suegro, y le dijo, ¿quién se cree ese para decir que Él es justo? Y decía ella, es que nadie es justo. En un sentido tenía razón, porque la misma Biblia lo dice y lo vamos a ver aquí. ¿No hay justo? Pero ¿Cristo qué hizo? Cuando venimos a Cristo, nos justificó. Cristo nos justificó. Y me estaba brincando aquí en la fe. Fíjense, cuando el Señor nos dio fe, cuando nos regeneró, cuando aceptamos a Cristo, poquito antes de que le aceptáramos, Él nos da la fe para poderle aceptar. Ya tenemos fe, pero a veces no usamos esa fe. Como que no le creemos. Aquí estoy diciendo la sola fide, solo por fe. Entonces el cristiano vive ¿por qué?
¿Y qué es fe, hermanos? Creer en Dios. Creer que es verdad lo que Él nos dice. Miren, ¿saben yo cómo me doy cuenta cuando las personas, su fe no está funcionando muy bien? Lo pongo ahí, hermanos. Miren, cuando les tocas esto, ¿qué es ahí? ¿Qué significa eso? No, alaban al Señor, sí, hermano, pero tócales el dinero. Y ahí se les acaba la fe. Me acuerdo que había un hermano, ¿no? En la iglesia tenía una papelería, pero era internet, él tenía este hermano, y me acuerdo que siempre le llevábamos trabajos de la iglesia, normalmente eran bastantes trabajos. Y digo, no le pedíamos regalado porque no debemos ser abusivos. O sea, yo como pastor nunca voy a ser abusivo. Yo, por ejemplo, si voy a un negocio y alguna vez me invita, hermano, le invito, por ejemplo, un sope, ¿no? Una hermana que tenía sopes. Bueno, la primera es como dicen en el mundo de las drogas, ¿verdad? La primera es de gratis, pero las que vienen ya las tienen que pagar. Y entonces, este hermano era, pero miren, ¿sí entienden esto que estoy haciendo? Porque a lo mejor lo están viendo también, luego los ven de otros lugares. Esto significa que es codo, amarrado, ¿cómo diríamos? La palabra exacta, ¿cuál será? Tacaño. Y me acuerdo que una vez fui a sacar unos discos que necesitábamos para una campaña que teníamos. Le mandé a quemar unos discos. Y entonces ese día llegué y le pagué. ¿Cuántos, hermano? Pues me hizo la cuenta de lo que cobraba, ¿no? No. Y ese día me acuerdo que le pagué y me dice: híjole, pastor, no tengo cambio, no sé por qué, pero era lo que yo le debía era un peso. Pues el domingo, cuando llegamos a la iglesia, yo creo que hasta se le hizo así, lo primerito que antes de saludarme: pastor, ¿te acuerdas que me debes un peso? Yo ni lo podía creer, hermanos. Y hay gente que cuando tú le dices que gaste algo para la iglesia, le duele. Y ahí es donde yo veo un poquito la fe, porque la fe se muestra en otras cosas, pero ese es un punto ahí clave, ¿no? Ya cuando te dicen de dinero, pues ahí sí ya. Después que viene la justificación, ¿la qué? ¿Qué significa eso? Ahora somos parte de la familia de Dios. La Biblia dice muy claro, Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. No todos son hijos de Dios. Porque mucha gente así dice: es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia declara que no. Hasta que tú no te conviertes, viene la adopción y ya eres de la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Aunque a muchos les recontracaiga mal eso y hasta se hacen de burla, ¿no? Ay, hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿No les ha tocado así? Que cuando están ustedes ahí: hola, hermanito, ¿cómo estás? Así como que... Luego viene la santificación, hermanos. Después de la salvación viene la santificación, que es el proceso en el que Dios nos limpia, nos va limpiando. Ese dura toda la vida hasta que vayamos a la presencia de Cristo. Cada día tenemos que ser mejores, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Luego viene la perseverancia del creyente, que quiere decir que esa fe nunca la vamos a perder. La fe que Él nos dio, nunca la vamos a perder. Él va a hacer que la preservemos. Y aunque nos resbalemos, aunque nos tropecemos, Él nos va a levantar. Eso se llama la perseverancia de los santos. Y luego al final viene la glorificación. Cuando ya no estamos en esta tierra, cuando el Señor nos llama a su presencia, Él nos glorifica. Y ahí se termina todo el proceso salvífico, todo el proceso de la salvación. ¿Sí les quedó claro, hermanos? Si no les quedó claro, no vamos a poder seguir adelante. Vamos a darle uno más, por favor. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dice: por fe no le debemos nada a Dios. Esto se refiere nada más a algo judicial, hablando judicialmente, y esto es por Cristo, porque a Dios le debemos todo, pero judicialmente ya no, porque dice ahí, díganse lo que dice el pasaje, ¿no? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algunas versiones dicen: estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esa palabra destituir? Por ejemplo, cuando tú vemos en las noticias, pasa mucho aquí en México, destituyeron a tal político de su cargo, o vieron a unos policías que estaban de corruptos y los destituyeron. ¿Qué significa eso? Pero tiene una connotación negativa. Exacto, porque hicieron algo malo, porque eran corruptos. Los destituyeron. Destituir quiere decir que te quitaron
porque hiciste algo. Entonces aquí fíjense lo que estaba diciendo. Están destituidos. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Estaban en el paraíso y cuando pecaron fueron destituidos, fueron quitados. Y aquí dice muy claro, por cuando todos pecaron, no solamente Adán y Eva, sino todos, estábamos ¿qué? En la gloria de Dios. Sí, lléguenle de aquí del paraíso, ustedes ya no trabajan aquí, ya no son de aquí. Muy bien, dale otro más. Bueno, pero judicialmente lo vamos a ir entendiendo ahorita. Sí, dale, por favor. En el juicio divino, porque va a haber un juicio divino, ¿sí sabían ustedes? Que así dice la Biblia. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio. Y entonces, en el juicio divino, necesitamos ser llamados justos. ¿Quién nos justificó? Y ya lo vimos y ahorita lo vamos a seguir viendo, es por la fe. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de dónde nos viene la justicia? De Dios. No, díganlo ahí cómo está. La justicia de Dios por medio de la fe. Porque yo creo en Jesucristo, pero no es porque yo sea bueno y yo creí en Él, porque el mismo Dios puso en mí esa fe para creer en Él. Y ahora yo tengo esa fe de que por la sangre de Cristo yo soy justificado. Entonces, los que están aquí, que han aceptado a Cristo, ¿son justos? ¿Son justos, sí o no? Sí, somos justos. No lo duden, somos justos. No por nosotros, a veces cuesta trabajo, pero sí, híjole, es que pregúntale a mi esposa si soy justo. A lo mejor ella va a decir que no, pero Cristo dice sí. Si tienes fe en mí, ahí lo dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Y luego dice, porque no hay diferencia. Y el 24, el 23 ya lo leímos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados, ¿qué dice? Por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Estamos justificados, hermano. Ojalá vayan entendiendo esto, pero todo es por la fe. Vamos a darle uno más. Fíjense, el Señor pagó y nos hizo justos. Fíjense lo que dice Juan 19:30. Y esto lo acabamos de predicar en Semana Santa, cuando hablamos acerca de las palabras de Jesucristo en la cruz. Bueno, no me acuerdo si fue este año que predicamos eso, fue el año pasado, pero sí ya predicamos las 7 palabras. Fíjense cómo dice Juan 19:30. Cuando Jesús tuvo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra clave ahí es la palabra consumado. Consumado es, que en griego es la palabra tetelestai. Y esa palabra, en la época del Señor Jesucristo, era utilizada de la siguiente manera. La primera, se decía tetelestai, fue usada cuando una deuda quedaba ¿qué? Aquí les pongo una nota, ¿no? Y les ponen el sello de pagado. Eso era, tetelestai. Ya no me debes nada, tetelestai. ¿Sí entienden? El 2, ¿cómo dice? Cuando tu jefe te encomienda algo, o tú a tu hijo le encomiendas algo, o contratas a un hombre que haga algún trabajo, y cuando termina la obra, ¿podría decir qué? Terminado es, consumado es. Pero también había otra muy parecida, también era usada por artistas al terminar su obra. Imagínense un pintor que había pasado, no sé, hay pintores que pintaron obras en años. A veces pensamos que nomás es como los de Chapultepec, bueno, también es arte, ¿verdad? Que se sientan y no han visto lo que hacen con el spray ahí en Coyoacán, qué bonito, pero lo hacen muy rápido, ¿no? Bueno, aún ellos cuando terminan su obra, ¿qué podían decir? Consumado es, terminado es. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la cruz? Consumado es. Yo los justifiqué. Él ya pagó, no tienes tú que pagar nada. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Por eso quise que viéramos todo eso. ¿Qué dice el Concilio de Trento? O sea que nosotros tenemos que ¿qué? Que pagar con obras. Y la misma Biblia nos va explicando que no es así. Aquí el pasaje de Romanos nos va explicando que no es así. Vamos a darle uno más. Fíjense, pasó por alto nuestros pecados pasados. Y aquí hay una enseñanza muy importante. El 3:25, ¿cómo dice? Léanlo, por favor. A quien Dios puso como propiciación
fue la propiciación? A quien Dios puso como propiciación. Propiciación es el lugar tuyo. ¿Por medio de qué? Otra vez, ¿por medio de qué? En su sangre. Entonces, por eso yo soy salvo, porque yo creo que esa sangre que se derramó en el Calvario fue por mí, fue en mi lugar, yo creo en eso. Eso es la fe, o es parte de la fe. Y luego, hermanos, aquí hay una enseñanza porque dice que perdonó nuestros pecados, ¿qué? Pasados. No sé si se alcanza a ver esta imagen, si le entienden esta imagen. ¿Qué está pasando con esa persona? Le están dando su libertad, va saliendo de la prisión. Pero cuando una persona sale de la prisión, ya pagó. Pero, sin embargo, ¿qué queda? Los antecedentes penales. Esos no se borran nunca. No se borran. Pero Cristo sí, porque ¿qué dice? ¿Que él olvidó qué? Ahora, cuando una persona sale de la cárcel, aunque quede ya, le dicen, tú ya eres inocente, ya pagaste, ya purgaste, pero ahí tienes tus antecedentes. Pero ¿qué le dicen a esa persona? Incluso en Estados Unidos hay un ministerio, no cristiano, pero es un ministerio que tienen las cárceles, para que se reinserten aquí y que su vida sea como diferente, productiva, para que ya no vuelva a delinquir. Entonces el Señor perdonó nuestros pecados pasados, nos dijo, eres libre, ya son libres. ¿Para qué? Para vivir de otra manera, para vivir de otra manera. Nos ha hecho libres, hermanos, somos libres, porque sí nos gusta mucho decir, no, sí, justificados por la fe. Estamos viendo, Él por la fe nos ha justificado. Ya somos justos, vivamos como justos. Vamos a darle uno más. Ahora, aquí está, aunque ya lo vine mencionando, pero quiero que les quede bien clarito aquí en esta parte, ¿quién es el que da la fe? Ahí está, vamos a ver, Hebreos 12:2, y aquí lo puse en otra versión, en la Dios habla hoy, también para hacerles así como una estructura, que no estemos acostumbrados a la versión 60 nada más. Fíjense lo que dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿en quién debo poner mi mirada? Hermanos, yo llevo 30 años de ser pastor. Si yo pusiera la mirada en el hombre, ya hace muchísimo que yo no sería pastor. ¿La mirada en quién debe estar? Los hermanos a veces venimos de buenas, a veces venimos de malas, a veces me han hecho caras, me han hecho cosas, ¿o no es cierto? ¿O eso nomás pasa allá en Monterrey? Pero el cristiano inmaduro pone su mirada en lo que dice el hermano. Ahí dice algo bien claro, la palabra es bien clara: puestos los ojos en quién, en Jesús. Y luego ahí en esta versión dice puesta la mirada, o nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede ¿qué? Por eso me gustó esta versión, porque dice, porque de Él procede nuestra fe. Ya lo vimos, en el momento de la regeneración Él puso fe en tu corazón. Esa fe tú no la tenías. Por eso la gente que dice, es que Él buscó a Dios. No, permíteme, tú no puedes buscar a Dios. Dios te buscó a ti y Él fue el que te dio fe para que ya pudieras buscarle a Él. Eso es muy diferente. Y entonces dice, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona, y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús soportó la cruz, no el Papa, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Eso fue una muerte muy vergonzosa, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermano, tú no puedes tener fe u obtener fe, no puedes. Por eso, ¿sí ya se alcanza a ver qué hay aquí? Usted puede decir, hijo, es que esa gente tiene muchísima fe, caminan kilómetros. Hay gente que va a Santiago de Compostela, hay gente que va hasta el mismísimo Vaticano, hay gente que va a Tierra Santa, hay gente que se pone nopales. ¿Cómo van a decir tienen fe? No es fe. No es fe. ¿Saben por qué no es fe? Porque la fe, ¿quién la da? Cuando Él te justifica, cuando tú vienes a Cristo, cuando solamente vienes a Cristo. Y aquí se ve el estandarte, ¿no? ¿Qué dijo el Concilio de Trento?
que se seguiría venerando a quién, cuando la Biblia dice que solo quién, solo Cristo, solo Cristo, por la sola fe. Entonces, esto, hermanos, no es fe, es fervor, que es diferente, porque incluso el fervor se le puede tener hasta a un equipo de fútbol. Ayer yo venía regresando de una conferencia que di por el Estado de México y venía con un amigo que tiene Uber, me venía trayendo, es un amigo pastor, y entonces veníamos por el periférico, veníamos de regreso, ya iban, ¿ustedes quién creen que iban ahí? ¿Los de qué? Los del América, los del Toluca iban ahí. Y una vez les digo, si a alguien le va aquí a la América, no va a ser justificado, no. Y iban con mucho fervor, pintados y con sus banderas y que la América. Hasta a un equipo se le puede tener fervor. No está ahí una religión, ya lo vimos aquí, ¿no? Los maradonianos, la iglesia de Maradona. Y que ya fue una boda. Ya hubo una boda ahí en el, dice la hermana. La invitaron a nada. Muy bien, entonces, la fe nos la da Dios, ya vimos ahí, ¿no? Vamos a darle uno más aquí. Y también la versión 60, ¿alguien me gustaría que lo buscara? A ver, regresate tantito, hermano, por favor. Que alguien busque este pasaje de Hebreos 12:2 en la versión 60. Y ahora sí, dale, adelántate, por favor. Por favor, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Ahí está, gracias, Matita. ¿El autor y qué? Consumador de la fe. ¿Qué significa eso de que es consumado? ¿Qué significa consumar? ¿Tetelestar? Pero aquí también consumador quiere decir que Él va a terminar esa fe, o sea que Él nos va a perseverar en esa fe hasta que estemos ¿a dónde? O sea, a nosotros los que somos creyentes a lo mejor vamos a tropezar y nos hemos dado tropezones, pero el Señor nos va a levantar. A eso se le llama la perseverancia de los santos, y todo eso es por fe, hermanos. Todo eso lo hace Dios. Todo eso lo hace Dios. Fíjense lo que dice ahí este pasaje, me encanta, Lucas 22:31. Ayúdenme a leerlo, me encanta mucho este pasaje, como dice, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Aquí está, ese es un capítulo ya de Lucas de los finales, porque ya viene el arresto de Jesús, ya viene la crucifixión y todo, y entonces Jesús le dice: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el diablo no se anda con cosas. ¿Ustedes saben qué es la zaranda? Zarandean los árboles o no sé, la fruta, ¿no? el tallo, la planta. Zarandean para que se caiga Pero el Señor hace algo, no solo por Pedro, sino por todos. Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe, y la versión 60 dice, para que tu fe no falte. Entonces hay momentos difíciles, hermanos. Dios prueba nuestra fe a través de pruebas, de circunstancias difíciles. Pero el Señor no nos deja, el Señor va a fortalecernos para que podamos soportar esas pruebas. Porque Él ora por nosotros, ruega por nosotros, para que nuestra fe no falte y no falle en los momentos más difíciles, más duros. Acuérdate de los momentos más duros que has vivido. Y ahí ha estado Dios. Y nunca te va a dejar Dios. Porque no depende de nosotros, hermanos. Depende de la fe que Él nos ha dado a nosotros, la fe que le tenemos, pero Él nos dio esa fe. Y Él va a rogar siempre porque esa fe no falte, no falle. Amén. ¿Ustedes dan gracias a Dios por eso? Bueno, vamos a darle uno más. Vamos a ver la tercera cosa y la última cosa que vamos a ver. La sola fe es la única que ¿qué? Ya lo hemos venido viendo, pero quiero también aquí que lo podamos reiterar aún más. Dice Romanos 5:1. Fíjense, y lo pongo ahí en grandote. Justificados. ¿Ya se acuerdan qué significa la palabra justificado? Cuando estamos en el juicio divino, mucha gente dice: ay, qué payasada es eso de que nos está hablando el pastor.
Pero cuando estamos en el juicio divino, en el juicio de Dios, si tú no has sido justificado, si no has sido declarado inocente, ¿qué va a pasar en ese juicio? ¿Qué pasa en un juicio cuando no eres inocente? Dice, justificados pues. ¿Por qué estamos justificados? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la sola que estamos hoy viendo hoy? Justificados por la sola fe, o pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que vivir como justificados y no como delincuentes. Porque imagínate, le dijeron, eres libre, ya fuiste justificado, y sale y vuelven a delinquir. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo le dicen ahora? Que entra como ¿cómo dicen esto de que? No, así, pero tiene un nombre, ¿no? Que dicen como puerta de no sé qué, de una puerta giratoria, exactamente, gracias. Entran los delincuentes y los sacan y vuelven a agarrar saltando y su vida no cambia. Son reincidentes, su vida no cambia. Y aquí nos está diciendo, pues ya fueron justificados, ya tienen paz con Dios, pues ya vivan en paz, ¿no? Fíjense, Martín Lutero, que estamos hablando en este contexto de la Reforma, no sé si vieron la película o han leído libros acerca de él, biografía de Lutero. Él no estaba en paz. Era monje, era muy inteligente, desde joven estudió teología y todo eso, y sin embargo, todos los días se confesaba, todos los días, y a veces más de una vez por día. Y tenía uno de los confesores, vamos a decir, más importantes de Alemania. Fíjense, ¿quién era su confesor? Johann von Staupitz, era uno, fíjense, dice, vicario general de la Orden de San Agustín. Era uno de los más altos, él era agustiniano. Y él era su confesor, era el vicario de los agustinianos, iba con la máxima autoridad de su orden y se confesaba con él y siempre salía con un dolor en su corazón, me faltó confesar esto, y siempre nunca estaba en paz, no tenía paz con Dios, se sentía culpable. Pero la palabra de Dios nos dice que si ya fuimos justificados por la fe, tenemos que. ¿Se acuerdan que vimos en el primer punto que a Dios ya no le debemos nada, judicialmente hablando, porque Cristo pagó por nosotros? Judicialmente nada más, porque todo lo demás le debemos todo a Dios. Vamos a darle uno más. Fíjense bien. Imagina tú la tranquilidad, y eso es muy famoso, esta parte, ¿no? Ahí está una estatua de Martín Lutero. ¿Y qué dice aquí? Romanos 1:17, pero también se encuentra en Gálatas y también está en Habacuc y en otros pasajes del Antiguo Testamento. Dice aquí, imagina la tranquilidad que sintió Lutero cuando leyó en la Biblia, cuando empezó a estudiar las Escrituras, pero no solamente cuando las estudiaba, porque hay mucha gente que las estudia, cuando el Espíritu Santo puso fe en él, cuando el Espíritu Santo vino a él y entendió esa palabra. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en quién? Por creer en ese sacrificio. Eso significa la fe. Y él se dio cuenta que no necesitaba de todo ese sistema sacrificial, ni comprar indulgencias, ni pegarse en la espalda, ni caminar de rodillas, ni hacer la fiesta de San Perengano, de no sé cuánto. Por eso, hermanos, yo me atrevo a decir que los católicos no sienten esa paz. No la sienten, hermanos. Algunos católicos se han convertido porque han leído las Escrituras y Dios ha tenido misericordia y se ha revelado. Yo era católico también. Pero alguien que no se ha acercado a Cristo no puede, hermano. Y la misma Biblia lo dice. No, te lo he ido explicando paso a paso como lo dicen las Escrituras. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Ahora, ¿qué significa aquí? Que vivirá. Dice, y porque por la ley, lo dice Gálatas 3:11, y que por la ley, ninguno ¿qué? ¿Y qué era la ley? Fíjense, ninguno se justifica. ¿Qué era la ley? ¿La ley cómo era? Por obras, ¿no es cierto? Entonces dice, por la ley o por las obras, es lo mismo, ninguno se justifica para con Dios. O sea que todo lo que tú hagas, ¿te acuerdas que te dije hace unos días? Que cuando no tienes a Cristo, cuando no has sido justificado, todo lo que tú haces, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Un trapo de inmundicia. Así dice la Biblia. Entonces, si las personas por mucho que hagan, que beneficencias y todo eso, si no lo hacen justificados, no sirve de nada. Ahora, ¿qué significa? Dice aquí, fíjense.
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, por la fe, ¿qué? Fíjense en qué tiempo está. ¿Cómo debemos vivir? Por la fe vivirá. O sea, sí es un momento que justificó el Señor, pero te justificó para que vivas como justificado, para que vivas por la fe y en la fe y por fe. Y así lo dice la Escritura, que nosotros los creyentes no andamos por vista, sino andamos por ¿qué? Es por eso que por la fe se han hecho muchas cosas, hermano. Imagínense, iglesias que se han construido, cosas que se han hecho. Si fuera por la vista, no. Yo me acuerdo cuando se construyó estaba mi terreno, ¿no? Compramos el terreno. Y entonces por años estuvo ese terreno así sin hacerle nada. Mi esposa ni sabía dónde estaba ese terreno. Ni lo conocía el terreno. Y entonces hasta que un día dice, oye, no, pues ya vamos a construir y no sé qué y no sé cuánto, pues llévame a conocer el terreno, ni el terreno conozco, nada más lo compraste así, ni me lo enseñaste, ni nada. La verdad que así fue. Ya le llegué a conocer el terreno, pues ya fuimos. Cuando llegó el albañil para poner, digamos, la primera piedra o la primera, yo decía, bueno, no, aquí no va a haber nada, estaba todo lleno de hierba, todo, estaba feo ahí. Para abajo del terreno, así no es hacia abajo. Yo nomás veía así y decía, no, pues, porque por vista, ¿qué pasa? Por vista no haríamos nada. Pero tenemos ¿qué? La fe, que es la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que esperamos. Hermanos, no perdamos la fe. Él ya nos ha dado fe. Ninguno de los que está aquí, si es cristiano, si ha recibido a Cristo en su corazón, puede decir, yo no tengo fe. Porque ¿quién da la fe? No sé si hay otra, creo que ya no. A ver, dale, creo que ya no. Ah, sí, muy bien. Conclusión. Dice aquí, por eso, y esto lo hemos estado viendo en las predicaciones de martes y jueves, cientos de monjes dejaron el catolicismo porque sentían una libertad y una paz. Ya no necesitaban las obras, el sistema de sacrificial a los santos, a la salvación, de justificación, solamente ¿por qué? Veíamos en la semana, ya con eso termino, veíamos las mujeres, 3 mujeres claves en la Reforma Protestante. Una de ellas fue Caterina von Bora, que fue la esposa de Martín Lutero. Ella había sido monja, se fugó del monasterio y a los 2 años se conoció con Lutero, a los 2 años se casó con él y ella se dedicó, fue la ayuda idónea de Lutero, porque a muchos monjes que salían de los monasterios y monjas que salían por haber conocido la Reforma Protestante, ella les ayudaba, fue a hacer algo así como una casamentera, ¿verdad? Y los empezaba a ayudar a que se casaran y a darles consejos, porque ellos no sabían nada del matrimonio, pues toda su vida habían estado en los monasterios desde chiquitos. Solamente porque el justo, por la fe, vivirá. Ojalá, mis amados hermanos, que ustedes y yo, por la fe, sigamos viviendo. Es por fe, hermanos. Que Dios me los bendiga. Allá me iba para acá, pero es para acá. Agradecemos al Señor porque a través de la voz del pastor podemos tener nuevamente la exhortación de la palabra. Y como parte de nuestra respuesta al Señor, vamos a entonar este himno que se llama Que no caiga la fe, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para iniciar. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza.
gobierno